todos hemos ido al Escorial. Entonces hemos ido sin saber qué es lo que nos íbamos a encontrar. ¿Dónde está la fachada del palacio más importante del mundo en esos momentos, del rey más importante del mundo? No la vemos. ¿Dónde está la gran escalinata real que lleva hasta la presencia del hombre ante el cual todo el mundo se conturbaba? Y es famoso lo que decía Felipe II, sosegaos, señor, sosegaos, cuando llegaban ante la presencia de este mítico personaje, ¿no? Y ¿dónde está? No se ve, pero está. Exsubdirector del Museo del Prado y también ocupando diferentes direcciones de patrimonios nacionales, entre ellos el Monasterio del Escorial. Hoy tenemos con nosotros a Javier Morales, que nos presenta su obra, El símbolo hecho de piedra. El Escorial, un laberinto descifrado. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, el Monasterio del Escorial representa todo el siglo XVI. Es todo un símbolo, como su nombre indica. Sí, representa el siglo XVI y además es uno de los grandes monumentos europeos, no solamente españoles, que simbolizan lo más profundo de la cultura del Renacimiento en toda Europa, sin duda ninguna, aunque nosotros lo vemos muy ceñido únicamente a la historia de España, que ya es bastante, ¿no? He tenido el honor de dirigir los reales monasterios y los palacios reales del Patrimonio Nacional durante bastantes años, y eso pues ha sido una oportunidad profesional, y lo que dice el refrán antiguo de los latinos: cuando te venga la inspiración, que te coja trabajando, y entonces hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y no solamente la dirección, digamos, del funcionamiento de los palacios reales o los reales monasterios, sino también el meterme a fondo como historiador dentro de la historia, dentro de los archivos y dentro de los cronistas, sobre todo, que ha sido mi base para hacer este libro, porque el Escorial es un gran monumento muy estudiado ya desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la historia, pero quizá faltaba un libro y había un hueco que este libro pues intenta cubrir, y ese hueco es el punto de vista estrictamente de los que hicieron y vivieron el Escorial, es decir, cómo era su filosofía, cómo era su religiosidad, por qué hicieron aquello en aquel sitio, qué programas decorativos, qué esculturas, qué pinturas, qué es lo que hicieron ahí y qué es lo que todo esto estaba representando. Y todo esto gravitando sobre una de las figuras emblemáticas de la historia de España, que es Felipe II, claro está. Bueno, Felipe II ha tenido una muy mala propaganda en Europa y dentro de España. Y como dice el profesor Kubler, amigo mío de la Universidad de Nueva York, luego pasó a Yale, la leyenda negra existe porque los españoles nos la hemos creído. La leyenda negra existe porque nos la hemos creído. Y si el resto de los países y de las culturas europeas hubieran seguido estos mismos parámetros de hurgar negativamente en todos los aspectos más o menos oscuros, o que se pueden presentar como oscuros de su historia, no existiría Napoleón, no existiría Isabel I de Inglaterra, no existiría Francisco I de Francia, no existirían tantísimos reyes y emperadores que dieron un impulso enorme a la cultura europea, sino que lo que existiría sería la sombra negra y amarga de unos personajes malditos, que es lo que la leyenda negra ha presentado contra Felipe II, y con Felipe II contra los valores, la cultura y la propia existencia con dignidad de la historia de España dentro de Europa y dentro de América, por supuesto. Pero todo esto existe porque nos hemos creído la leyenda negra. Porque si los franceses hubieran montado una leyenda negra contra Napoleón, que fue el gran invasor de toda Europa, que fue derrotado por una coalición internacional y fue encerrado en una isla como lo que llamaríamos un terrorista internacional, que provocaba guerras sin sentido, con un deseo de ambición absolutamente ilimitado, si todo esto hubiera sido tomado única y exclusivamente para contar la historia de Napoleón, Napoleón sería el hombre más negro de la cultura europea. Con Felipe II pues no ha ocurrido esto, y Felipe II es uno de los grandes hombres de la historia europea. ¿Y por qué piensa que la gente ha enfocado el lado malo solamente? Pues porque esta leyenda negra que comenzó en Francia, en Holanda y en Inglaterra, y fue amplísimamente publicitada por los enemigos políticos de Felipe II, que era el monarca más importante del mundo en esos momentos, dominaba en toda América, dominaba en gran parte de Asia, dominaba en gran parte de Europa, y evidentemente esto suscitó muchas envidias
ganas y muchos deseos de otras potencias para ocupar el puesto de España, y eso está muy claro en la historia. Pero ciñéndonos al Escorial, y que es un producto de la conciencia profunda de Felipe II. Felipe II era un príncipe del Renacimiento como muy poco sabido en la historia de Europa. Un hombre de una curiosidad inagotable, un hombre que fue poco viajero físicamente, pero que fue un gran viajero mentalmente, por la cantidad de informaciones que recibía. No fue, por parte de Felipe II, la presencia dictatorial brutal, tremenda, por ejemplo, con la Inquisición. Todo esto queda reflejado en mi libro, porque el Escorial recoge estos valores humanos, renacentistas, ¿no? Y se recoge también pues, el problema de la Inquisición, evidentemente, porque hablar del Escorial es necesariamente hablar de Felipe II, y al hablar de Felipe II es necesariamente hablar de la leyenda negra. Entonces el hombre oscuro, el hombre vestido de negro, que está en su cueva, que está en su guarida como la araña que lo está devorando todo, y un larguísimo etcétera, que nos lo hemos creído. Pero durante 20 años, trabajando en el Escorial, que costó 5 millones de ducados, se construyó un hospital desde los primeros momentos en el llamado Escorial de Abajo, con su iglesia, que todavía existe, obra de Juan de Herrera, y sí, evidentemente, porque el interés por la medicina de Felipe II fue enorme. Él envió a su médico personal, se llamaba Francisco Hernández, lo envió durante 5 años a lo que entonces era el Virreinato de Nuevo México, amplísimo, ocupaba todo Texas, ocupaba 8 o 10 estados actuales norteamericanos, aparte de México, Guatemala, etc. Y lo envió durante 5 años a recoger las plantas medicinales, estudiarlas, observarlas, dibujarlas y hacer un herbolario. Todo eso se depositó en el Escorial. La mente de Felipe II en ese sentido fue una mente absolutamente privilegiada y sumamente honesta. Tan honesta, pero esa honestidad le venía de su impulso religioso cristiano, profundamente católico, pero un catolicismo que le abría a la naturaleza humana de las cosas. Y ahí está el Escorial con todos sus símbolos. Quizá el símbolo más importante en este sentido sea el retablo del Escorial, la cruz que está arriba, con el Cristo de Pompeyo Leoni de 3,50 metros aproximadamente de envergadura. Está clavado, es un bronce clavado en una cruz de madera. Esa madera la saca él de un galeón de Portugal que él vio semihundido en la rada de Lisboa. Entonces se fijó en aquella madera y le dijo: ¿y esta madera de dónde viene? Viene de América. ¿Cómo se llama? Se llama la madera del paraíso, del árbol del paraíso, porque era incorruptible, estas maderas americanas como la teca, etcétera, ¿no? Y entonces le gustó esa madera y mandó que se llevasen los trozos más grandes de la quilla del barco, se llevasen al Escorial. Y con ella hizo 4 o 5 grupos. Un grupo para un lote para hacer unos bancos de madera donde se sentaran los pobres que iban a recibir la comida diaria a las puertas de su monasterio, que era la puerta de su palacio. Otro para hacer pequeñas cruces de madera y colocarlos en los 50 altares de la Basílica del Escorial, donde por 2 turnos decían su misa los 100 monjes jerónimos que entonces habitaban el monasterio. Otro lote lo mandó para la cruz de Pompeyo Leoni, que preside el retablo. Y otro lote ordenó que se hiciera su féretro, su sarcófago, para ser enterrado en él. Es una mente profundamente cristiana, profundamente creyente, pero que eso no le recluye, sino que le abre al sentido humano y salvador de todo lo que le rodea. En ese sentido, Felipe II fue un gran hombre. Y en este sentido también fue un hombre del Renacimiento de los más importantes que ha tenido Europa. Y ordenó en su testamento que, en la medida que iba teniendo las cosas, las iba metiendo en un testamento distinto del suyo personal. Por tanto, distinguió claramente los bienes suyos como bienes privativos, de libre disposición, que llamaríamos hoy, con nuestro lenguaje jurídico actual, y los bienes que se podrían considerar públicos, bienes del Estado. Y prohibió que las obras que entrasen ahí fueran sacadas. Ningún descendiente suyo jamás sacó nada de los inventarios reales. Todo eso viene en el libro. El libro viene de un modo sucinto, porque lo que hago es meterme dentro de la personalidad de Felipe II y la gente, los cronistas, y la gente que le rodeó y vivió la génesis y el desarrollo del Escorial. Y ahí hay metidos muchos elementos de filosofía lulista, de filosofía neoplatónica, que son los que explican realmente el Escorial, porque en el Escorial funcionaba el palacio del rey, el palacio de la familia del rey, que era distinto,
funcionaba una universidad de posgrado, que diríamos hoy día, de filosofía y de teología. Funcionaba un seminario. Funcionaba un monasterio jerónimo enorme, con sus dos partes diferenciadas, los legos y los sacerdotes jerónimos, y funcionaba toda la infraestructura de criados, de sirvientes y de guardias, que eran de dos tipos. La guardia personal de Felipe II, que eran los Monteros de Espinosa, y la guardia general de Palacio y de la familia real. Entonces, todo ese enorme complejo funcionaba armónicamente dentro del monasterio, por lo tanto el monasterio se concibe como una especie como de microcosmos, de ciudad sagrada, donde está todo. Está el mundo religioso, está el mundo de los estudios, está la biblioteca más importante de Europa en estos momentos, juntamente con la del Vaticano. Y funcionaba, por lo tanto, toda la administración del Estado, que funcionaba la Secretaría Personal dentro del monasterio, las otras secretarías funcionaban parte en Madrid, en el antiguo Alcázar, y parte en las llamadas Casas de los Oficios, que son esos edificios grandes que están circunvalando, parte de ellos, pero otros edificios son de Carlos III, que están alrededor del monasterio del Escorial y su gran y enorme explanada. El rey más importante. Sin embargo, todos hemos ido al Escorial. Y todos hemos ido sin saber qué es lo que nos íbamos a encontrar. ¿Dónde está la fachada del palacio más importante del mundo, en esos momentos, del rey más importante del mundo? No la vemos. ¿Dónde está la gran escalinata real que lleva hasta la presencia del hombre ante el cual todo el mundo se conturbaba? Y es famoso lo que decía Felipe II, sosegaos, señor, sosegaos, cuando llegaban ante la presencia de este mítico personaje, ¿no? Y ¿dónde está? No se ve, pero están. ¿Cuál es la escalera que lleva a su palacio? La escalera que enlaza el plano de la basílica con el presbiterio, porque el presbiterio forma parte del Palacio Real. Que llama mucho la atención. Porque los dormitorios están a derecha y a izquierda. ¿Y dónde está la gran fachada del palacio? Es el retablo. Eso es. Todo esto es muy profundamente simbólico. ¿Cómo se llega hasta aquí? Se llega a través de una serie de elementos iconográficos, que son los que explico en el libro, muy claros cuando se ven, pero que solo se ven cuando uno se mete dentro de la filosofía neoplatónica y se mete uno dentro del pensamiento agustiniano, que era el pensamiento del grupo que generó el Escorial bajo las instrucciones precisas de Felipe II. Y esto lo cuentan los propios monjes jerónimos, sobre todo el padre Sigüenza. Pero hay que leerlo en las claves culturales del lenguaje cultural de la época, porque si no, no se entiende absolutamente nada. Y muchas cosas que se entienden no ves el segundo y tercer sentido, que para nosotros es un segundo o tercer sentido de la literalidad de lo que estoy leyendo, pero que para el cronista era lo evidente, lo patente. Este libro es un libro que ha costado hacerlo. Es un libro que hemos intentado que caiga bien en las manos, que tenga un formato atractivo, que sea un libro con mucho aparato gráfico, es decir, con muchas imágenes, pero que las imágenes van siguiendo el texto, que por otra parte ha sido escrito pues de la mejor manera posible, metiéndonos en la historia, metiéndonos en las anécdotas, anécdotas significativas, evidentemente, y metiéndonos dentro de la vida, ¿no?, para ir construyendo la imagen del Escorial a medida que nos metemos, a través del texto del libro, en las vidas de los personajes del Escorial. En primer lugar, evidentemente, Felipe II.